lo mismo las velas, lo mismo los inversores, o sea, que ha habido una falta de conciencia real de parte del Estado históricamente de entender que el problema eléctrico afecta al desarrollo nacional. Es un placer conversar siempre con Milton Morrison, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, de los generadores eléctricos, que agrupa casi todo, la mayoría grande, como el 90-80%. El 95%. 95% de la generación eléctrica está asociada ahí. Así es. Bueno, ustedes siempre tienen problemas. Ahora le están dando apagones últimamente al gobierno, dice a la CDE. Se ha dicho que ustedes son responsables de una nueva tanda de apagones que ha sufrido el país últimamente. ¿Qué es lo que le pasa a ustedes, Morrison, con la generación? Bueno, Juan Bolívar, como siempre, un placer estar aquí en cualquier espacio de los tuyos. Realmente lo que ha sucedido en estos últimos días es algo que a nosotros mismos nos ha llamado la atención, de cómo se ha manejado una información donde las empresas distribuidoras y el mismo gobierno ha dicho que las empresas generadoras están saboteando y generando apagones. Sí, yo he escuchado a algunas personas, o más bien comentaristas, no la distribuidora. Una red muy grande de comentaristas gubernamentales en los medios. Exacto, no son las empresas distribuidoras ni el gobierno, sino esos comentaristas a raíz de que se atribuye que estos apagones que se han producido han sido realizados a propósito. Lo primero que nosotros hemos dicho, y hasta lo reflejamos en un comunicado, que las empresas generadoras no son las que dan los apagones. Los apagones diarios que vienen registrando la población y todos los consumidores en los últimos 30 y 40 años, porque los apagones no son nuevos, todos los días hay apagones, es por un tema de gestión de demanda de las empresas distribuidoras. Nosotros presentamos y invitamos a los amigos televidentes a que puedan entrar a una página web que es bien sencillita, es la del organismo coordinador, el oc.org.do. ¿Por qué yo menciono eso? Porque en esa página uno puede ver de manera inmediata cuál es, digamos, la generación disponible que hay en la República Dominicana hora por hora. También se puede ver cuál es la demanda que ha programado las empresas distribuidoras y uno darse cuenta si el problema es por generación o si es porque las empresas distribuidoras no están dando energía. Si tú me permites, Juan Bolívar, yo quiero mostrar esto. El que entra a esa página web ahora mismo va a encontrar un cuadro, unas gráficas parecidas a esta. Esto que se ve aquí en el eje de la X, o sea, en el horizontal, es cada una de las horas del día. Y las barras azules que están ahí, y estas rojas, es la disponibilidad, la capacidad de generación que los generadores han dicho que tienen para producir electricidad. Si usted ve en ese momento, mire cómo hay 2.359 megavatios disponibles, declarados para producir. Sin embargo, en esa misma página web que aparece así, aparece esta gráfica que es la programación de la demanda que hace la distribuidora hora por hora. Si usted observa en las barras azules, dice 1.869, 1.900, 2.074, etcétera, etcétera. Si usted ve una y otra entre lo que dicen los generadores y lo que las distribuidoras dan, obviamente hay un exceso de oferta. Ustedes tienen más que lo que las distribuidoras están pidiendo. Obviamente. ¿Cuánto tenían esta semana? Mire, eso es lo que le estoy diciendo. Ahí si uno suma, aquí hay otro gráfico muy claro, porque a veces ya yo me he convencido que aquí las palabras es difícil que le den a alguna persona, hay que mandarlo a que vean. Porque los debates no son debates. No, hay mucha parcialización y poca objetividad en los debates. Miren, esa gráfica que está ahí, uno puede fácilmente ver que hay cerca de 300, 400 megavatios disponibles, que la distribuidora lo único que tienen que hacer es brindárselo a la gente, porque los generadores le están diciendo, mire, estoy disponible. Ahora, el generador por sí solo no le lleva la electricidad. Pero aún en estos días de tanda de apagones, ha sido mayor la oferta que le dan los generadores a lo que ellos están comprándole. Totalmente. Mire, Juan Bolívar, lo que pasa es en términos de 300 megavatios más, ustedes tienen de lo que ellos están comprando. Exacto, porque esos son los 300 megavatios que declaran las generadoras que tienen efectivo directamente para poder producir, porque hay otras plantas, por ejemplo el caso de San Felipe, que se le venció su contrato el año pasado y por diversas razones el gobierno no le ha renovado o ha hecho una licitación, etc. Esa es la famosa Cogentric.
Perdón. La famosa la Coyentri fue aquí en el este, el segundo contrato de ese modelo Coyentri. Pero esa era la, ¿cómo se llamaba? Smith & Enron. Pero ¿qué sucede? Esa Smith & Enron, con el tema de los precios de los combustibles, que hace año y medio están en unos niveles, digamos, favorables para el país, se convierte en una generación atractiva, porque lo que es más caro es el apagón. En esta gráfica que yo tengo aquí, porque vine con muchas gráficas, ahí uno puede ver estos números que están aquí debajo. Estos números que están aquí debajo representa el costo promedio de compra de la distribuidora a los generadores, y estos que están aquí arriba es el precio promedio de venta de la distribuidora a los clientes. Fíjense cómo desde el 2014 ha bajado eso, y eso de una u otra forma no se ha reflejado en el consumidor. Porque ha bajado el precio del petróleo. Ustedes le han vendido más barato a la distribuidora, pero ellos mantienen arriba. Vamos a ver la gráfica otra vez. Exacto. Cómo se va acentuando la diferencia en favor de la distribuidora. Exactamente. Entonces, mírenlo ahí, como cae hacia abajo, sí. y sin embargo arriba se mantiene estable. Exactamente. O sea, se puede observar ahí. Entonces, dada esa situación, es que nosotros nos extrañan este tipo de planteamiento, porque nosotros decimos, bueno, las empresas distribuidoras prefieren dar apagones a comprar una energía que hace un año y medio era relativamente cara para ellos, pero hoy en día no lo es. ¿Por qué prefieren dar apagones, Morrison? Porque siguen teniendo pérdida, déficit. Claro, mire, la lógica es la siguiente, y la hemos explicado en diversas ocasiones. Sucede que como tienen un 33% de pérdidas, ¿qué sucede? Que si usted sirve el 100% de la demanda, usted tiene el 33% de las pérdidas. Pero si usted sirve el 80% de la demanda, usted tiene el 33% de 80, no de 100. Entonces, la lógica es que mientras más energía dan, más dinero pierden, porque a veces uno habla en términos porcentuales, pero esas pérdidas cuantificada al valor promedio de venta de la distribuidora en el año 2015, ¿usted sabe cuánto fueron esas pérdidas? Así que uno habla alrededor de 500 millones de dólares. ¿De dólares? ¿El año pasado? El año pasado, con un petróleo que bajó. Con el 33%, el equivalente del 33% de la energía servida, sí, de 500 millones de dólares. Esos son 500 millones de dólares. Si eso usted lo hubiese llevado a como estaba el precio del petróleo en el 2014, eran 700 o más. Entonces, cuando hablamos de 500 millones de dólares, eso hay que multiplicarlo por 46 para darnos cuenta que estamos hablando de 23,000 millones de pesos que se perdió. Entonces, hay otra pérdida que tienen las distribuidoras que ahí no están en ese nivel. Ellos además tienen otra porque el subsidio es más elevado. Exacto. Porque tienen otro tipo de pérdida, que es, por ejemplo, la administrativa. Exacto, hay diversos, el tema de las pérdidas tiene que ver, primero, la relación entre lo que yo facturo y lo que cobro. Si yo no facturo a todos mis clientes, tengo una pérdida ahí por un asunto de facturación. O no le cobro, o si no le cobro, exacto. Otro elemento tiene que ver con los gastos operativos, de qué tan eficientes son administrativos, qué tan eficientes son las empresas distribuidoras. Hay un estudio que mandó a hacer la Superintendencia de Electricidad a una empresa consultora llamada INECOM, en donde se demuestra que nuestras empresas distribuidoras tienen 3 veces el valor del OPEX, o sea, de los gastos operacionales de lo que sería una empresa distribuidora modelo. O sea, nosotros estamos 3 veces en más caro que lo que tenemos. Luego está el tema del subsidio a la tarifa, que aquí el subsidio es generalizado, no es focalizado. Aquí es un subsidio que realmente no ataca a quienes realmente deberían recibir el subsidio. Entonces, todos esos elementos son... Una empleomanía, porque creo que algún estudio ha mostrado que la distribuidora, después de la privatización, después que pasó el periodo de privatización, que volvieron a ser propiedad del Estado, se duplicó otra vez el número de empleos. No, claro, obviamente hay un tema ahí que se ha estudiado y están los indicadores, que son la relación de clientes por empleados o empleados por clientes que sirve la distribuidora. Eso está por encima de lo que es el promedio que se ha medido. Nosotros, obviamente, ese es uno de los temas que se han estado discutiendo en el tema del pacto eléctrico, de cómo eficientizar más la distribuidora para que esté la cantidad de personal que se necesita para atacar esa cantidad de usuarios que manejan cada una. Sí.
Pero ahí, para sacar balance en algunos aspectos, ese 33% de pérdida, la gente piensa que es básicamente los pobres que no pagan la energía eléctrica. No. ¿Eso es válido o hay un escape de mayor magnitud, digamos? No, obviamente hay de todo, o sea, porque yo soy de los que planteo que simplemente circunscribir ese tipo de debate de las pérdidas, sobre todo las no técnicas, porque hay pérdidas técnicas por las redes, falta de medidores, etcétera, etcétera, pero no es cierto que la población, los pobres son los que no pagan. Hay obviamente un déficit de medidores. Aquí se estima... Pero explícame eso, sí. Yo eso no lo logro entender. ¿Cuánto vale un medidor que las distribuidoras no puedan comprar 100,000 medidores? Sí, bueno, el déficit aquí anda por los casi 800,000 medidores. Aquí hay 800,000 usuarios que no tienen medidores, casi 1,000,000 de usuarios, para que usted vea la marca. ¿Cuánto tendrían que invertir en eso? Es que hay diversos valores, pero un medidor, digamos, puede costar desde... $40, desde el más sencillito a $100, digamos, lo que podría usarse, pero que eso es ínfimo con relación a lo que es el retorno de esa inversión. Claro, y ahora mismo, y en relación a las pérdidas, porque cuando tú estás perdiendo ahora por no medirla, mucho más que lo que cuesta la inversión en el medidor. Entonces, ¿cuánto ha sido el subsidio eléctrico, el gasto del gobierno en los últimos 10 años para mantener esa precariedad? Porque si tú dices que se ha invertido una gran cantidad de dinero, pero ha funcionado el sistema energético, para mantenerlo así precariamente, ¿cuánto ha invertido el gobierno en subsidios? Sí, mire, excelente pregunta. Si uno lo ve, yo tengo una gráfica donde se ven las transferencias de gobierno al sector eléctrico año por año, pero así a un aproximado, eso debe rondar los 9,000 millones de dólares, porque hubo años donde... ¿De dólares? 9,000 millones. Si eso lo multiplicamos por 46, estamos hablando de más de 400,000 millones de pesos se han destinado. O sea, el gasto de los ingresos fiscales del año entero, de este año entero, son de 400 y pico mil. Exactamente. Entonces, en 10 años se ha invertido eso para, tal como usted señala, un sector eléctrico con unos servicios ininterrumpidos, muchos apagones, que no tiene calidad y no le llega a la gente a precio competitivo. Que no refleja. Y sobre todo para las empresas y las industrias. Eso le afecta mucho. Señala todo el tiempo como uno de los elementos que lo ponen en desventaja frente a sus competidores regionales. Así es, mire, y se ha demostrado que el costo más alto que tiene en el sector eléctrico es la falta del servicio mismo, es el apagón. O sea, cuando usted tiene que sustituir una hora de energía no suministrada por un método alternativo, es mucho más caro que el kilovatio hora de la distribuidora. Por ejemplo, el que tiene que utilizar una planta eléctrica para echarle combustible, gasoil o gasolina, ese kilovatio hora que produce esa plantita eléctrica es más caro que el que le sirve cualquiera de las más caras de los generadores en el sistema. Lo mismo las velas, lo mismo los inversores, o sea, que ha habido una falta de conciencia real de parte del Estado históricamente, de entender que el problema eléctrico afecta al desarrollo nacional. Todo el mundo piensa que son los intereses de los generadores los que frenan el pacto eléctrico. Sí, no te rías, Morrison. Claro. Eso es lo que la gente entiende y lo que todo el mundo dice, que los intereses creados hacen imposible el pacto eléctrico. ¿Qué es lo que lo traba a ustedes? ¿Qué condiciones ustedes reclaman? Mire, lo primero, yo me río, Juan Bolívar, porque esos son de los planteamientos que se inscriben en la mitología eléctrica, porque aquí se viven inventando una serie de cosas. Mire, déjenme decirle, nosotros como Asociación de la Industria Eléctrica, y yo de manera personal, que me ha tocado participar en todas las reuniones y que en la actualidad me han asignado a través del CES y todos los sectores como una de las 4 personas que está redactando el borrador que se va a trabajar en la parte plenaria. El Consejo Económico y Social. El Consejo Económico y Social. Yo le puedo decir a usted que las trabas fundamentales para que esta discusión no haya avanzado más tiene que ver por factores que no tienen nada que ver ni con el sector privado ni nada. Tiene que ver, primero fue por un tema de la metodología que se aplicó. Se perdió bastante tiempo en esas discusiones. Luego vinieron las elecciones. Nosotros desde noviembre del año pasado hasta
finales de mayo, aquí no se hizo nada del pacto eléctrico. Entonces, las elecciones y el año preelectoral y electoral se tragó toda esa discusión. Porque ustedes tienen como 2 años ya en esa discusión. Sí, el pacto, las discusiones formales del pacto iniciaron el 19 de enero del 2015, a 1 año y medio ya llevan estas discusiones. El decreto hablaba de que en 6 meses tenía que firmarse. Entonces, el pacto ha ido avanzando, lleva un ritmo que entendemos es bueno para quizás en las próximas semanas poder tener un borrador que sea discutido por todos los sectores y por fin se llegue a una puesta de acuerdo. Ahora, bueno, pero después del primer nivel de dificultades, que fue la metodología, ¿qué es lo que ha pasado luego? Bueno, luego lo que le decía, el tema de la convocatoria que se suspendió por el tema de las elecciones. De la política. Y sí. luego hay otros puntos que obviamente que son muy propios de las discusiones que aún no se ponen de acuerdo los diferentes sectores. Entonces, yo creo hay un tema ahí que tiene que ver con la tarifa, la aplicación de la tarifa técnica, que sectores, por ejemplo, el sector empresarial, el social y demás plantean que debe aplicarse una tarifa que a la gente le suba y le baje la electricidad conforme a los diferentes variables que la estructuran. El gobierno ahí no está tan convencido aún de cuándo aplicar esa tarifa que refleje esos temas. Prefiere la discrecionalidad. Exacto. Entonces está también el tema de cuál es el rol del Estado, si va a ser fiscalizador, regulador, garante, participante también en ese tema. Está también el tema de la distribución, cómo vamos a reducir esa pérdida. Algunos dicen que debe ser en reducción de porcentaje mucho más agresivo, otros lo quieren menos reducción en el año, ese tipo de cosas. Yo he oído hablar de falta de transparencia, de que no dan la información el gobierno. Sí. ¿Es cierto que hay algo de eso? Bueno, hubo en su momento, ese fue uno de los tranques también que retrasó el tema del pacto, cuando se planteó a finales del año pasado que se habían hecho unos requerimientos del sector privado y social para que el gobierno suministrara las informaciones para poder hacer fluir las discusiones. Eso tardó varias semanas, quizás más, quizás 2 meses, en lo que eso se dio y se reactivaron las discusiones. Pero hoy en día hay informaciones puntuales y más o menos actualizadas sobre algunas áreas y otras que todavía no se tienen. Pero entonces ya tú debes saber todo lo concerniente a la planta de Punta Catalina, si ya están dando las informaciones. ¿Cómo que se está financiando eso? Porque no ha fluido el financiamiento de la Odebrecht Brasil, Banco de Desarrollo de Brasil, a través de Odebrecht, que es la contratista, pero tampoco ha fluido del pool de bancos europeos más que un avance de, ¿cuánto? 200 millones. Exacto, eso es lo pero que eran 600 y pico y 680 y pico también. De 1.200 millones fluyeron 200. ¿Cómo es que están haciendo la planta? Bueno, lo que pasa es que usted parece no me escuchó antes. Yo dije, han fluido algunas informaciones. Hay otras que hay, no realmente tiene un gancho, pero, exacto, pero realmente no, en ese aspecto yo no podría así con propiedad hablar porque aún nos faltan elementos, informaciones para saber cómo ha sido ese proceso de financiamiento. Ni en qué nivel están realmente la construcción. Bueno, el nivel de las construcciones, lo que han dicho las autoridades, sobre todo el vicepresidente ejecutivo de la CDE, que se mantiene según el cronograma. Pues él dijo que el calendario se estaba cumpliendo más de un 80%. Exactamente. Ahora, de ahí a ver... Sin dinero, ¿verdad? Exacto. Sin el financiamiento contratado. Bueno, entonces yo me comprometo con usted a ver si cuando vuelva al programa tengo más información al respecto, porque no estoy tan claro. No la tengo, no, realmente. ¿Y cuál otro misterio hay en el sector eléctrico ahora mismo? ¿Queda algún otro misterio? Bueno, no, hasta ahora se supone que las cosas están claras. ¿Y ustedes las empresas han dado toda la información? Sí, claro, las empresas privadas son abiertas, aquí todo el mundo es muy fácil saber cuál es el costo de generación, el costo variable de combustible, todo eso está en internet. Los informes también financieros de las empresas. Hasta ahora se supone todo está claro. Recuérdese que a final de año pasado, también otro elemento, ahora voy yo recordándome cuáles han sido esos escollos, otro elemento, que salió un contrato que no se había conocido con una planta anterior y el sector social lo presentó a la opinión pública y eso retrasó también las discusiones. Pero hasta ahora entendemos que todo va bien. Esperamos no tener nuevas sorpresas
próximamente. ¿Y para cuándo tú vaticinas que vamos a estar firmando el pacto eléctrico? Entonces? Sí, mire, yo diría... ¿Antes que termine este año? Yo diría pronto. Ahora, no me atrevería a dar una fecha porque, fíjese usted, estaba llamado a firmarse en 6 meses y ya llevamos año y medio. Entonces yo no me atrevería, pero yo creo que pronto, porque hay la voluntad de los diferentes sectores para que así sea. Porque pero el país ustedes en la ADIE tienen muchos contratos que están venciendo este año y el año próximo. No, obviamente, bueno, ahora visto así, en 2 días se vencen los últimos contratos del Acuerdo de Madrid, y obviamente esa generación, aquellos que no tienen contrato, porque hay muchos generadores que ya de por sí han estado operando sin contrato, pasan a lo que es el mercado spot. La Ley General de Electricidad y el reglamento en su artículo 56 dice que 18 meses antes de finalizar los contratos debieron hacerse los procesos de licitaciones para renovar, pero no se han hecho. Esos son de los incumplimientos. Pero así en un minuto, los acuerdos de Madrid dicen que fueron leoninos en beneficio de las empresas. Mire, que el Estado hizo una pésima negociación. No, yo creo, hay que ver la historia, porque el planteamiento del Acuerdo de Madrid fue un planteamiento que le hizo el Estado al sector privado. Sí. Y cuando uno ve los resultados, gracias a esos Acuerdos de Madrid, fue que en un momento determinado no se aumentó la tarifa eléctrica al nivel que debió aumentarse, porque lo que se negoció fue lo siguiente: se dijo, tú que tienes este contrato que se te vence en 3 años, porque eran contratos que venían del proceso de la capitalización de corto plazo, le faltaban 2 o 3 años, en vez de tú subirme este aumento por el combustible en el costo de la generación, yo lo que voy a hacer es que te voy a expandir el tiempo, pero bájame la tarifa. Es un tema de una reducción de tarifa. Hubo una reducción de tarifa. Una solución ad hoc por el momento. Exactamente. Muy coyuntural. Muy coyuntural. Como nos gusta a nosotros los dominicanos, darle soluciones coyunturales y dejar los problemas que corran. Pero usted sabe que es lo que llama la atención, que a veces los que generan y son los que plantean esa solución después, de manera no responsable, por no decir responsable, son los que dan de espalda y no explican el por qué tomaron esa decisión. Bueno, eso es como cuando la crisis bancaria, yo oía gente diciendo que el Estado tenía que asumir esa responsabilidad y después terminaron diciendo que el Estado lo hizo mal. Sí. Cuando estaban apurados querían que el Estado, banqueros incluso, que el Estado saliera a comprar, a pagar el costo del desastre privado, pero después... Entonces los culpables fueron los políticos que lo hicieron mal. Pero al final lo importante, y yo creo que es el último mensaje que quisiera dejar, nosotros hemos estado propugnando de manera gremial y de manera individual que el país no resiste más el seguir prolongando esta crisis eléctrica. Ya los consumidores y la sociedad en general necesitan un servicio eléctrico constante de calidad y a precio competitivo. Te voy a creer, Milton, yo tengo 48 años en el periodismo. Y hace 40 más o menos que venimos hablando de la crisis energética del país. Yo espero ya dejar de hablar de eso pronto. Es de esos temas que a mí no me gusta ya tocar, porque se me acabó el discurso hace muchos años ya. Muchas gracias a Milton Morrison, el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, con quien siempre es grato conversar, porque él domina la información y además no tiene temor de soltarla. Gracias. Muchas gracias.